Vamos a tratar de desglosar lo más rápido y efectivamente posible con dos personas este discurso, todas estas medidas que anunció Trump. Estas personas saben muy bien del tema, son los que van a hablar: Yatsel Román, abogado experto en relaciones internacionales, y Giovanni Vicente, quien es profesor de la Universidad de Columbia. Ha estado con nosotros vía Zoom en anterior ocasión, estratega político y columnista internacional para medios como CNN e Infobae. Buenas noches a ambos. Bienvenido, Yatsel. Muy buenas noches. Bienvenido, Giovanni. Desde el Muy hotel buenas noches. en Estados Unidos. Un día muy intenso por allá, ¿no? Un día histórico, un día donde se está escribiendo un capítulo importante de la historia de este país. Un día para no perdérselo. Sí, yo quisiera que ustedes rápidamente nos desglosaran las medidas más importantes o las órdenes o las ejecutivas que él dijo en el día de hoy, cuáles pueden ser puestas en acción inmediatamente y cuáles tienen que pasar por el Congreso. Claro. Vamos a empezar con la política migratoria y la seguridad fronteriza, que ya lo había prometido mucho y que lo dijo que desde el primer día. Despliegue de las tropas en la frontera para enfrentar lo que califica como una invasión, cierre de la frontera, recuperación de la política de permanecer en México mientras se resuelve lo de los papeles, que la gente tenga que quedarse en México. Eso lo había implementado él, pero luego en la administración de Biden se había eliminado. Cierre de entradas legales y devoluciones de delincuentes y declaración de emergencia nacional en la frontera sur. Es lo que tenemos aquí esbozado. Claro, la declaratoria de emergencia migratoria es lo que le permite pues enviar tropas a la frontera sur con México. Y cuando habla de la política de permanecer en México, no está hablando solamente de mexicanos. Recordaremos que México, a pesar de que históricamente fue un país origen más que todo de migrantes, se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito a Estados Unidos, más que todo centroamericanos, pero también haitianos, cubanos y hasta africanos. Cuando habla de permanecer en México, se refiere a que los solicitantes de cualquier tipo de protección en Estados Unidos tendrían que ser procesados en México, más que todo. Así que quienes vieron desde el 2022 y 2023 aquella promoción de la terrible y maldita vuelta por México, la mejor recomendación que le daríamos es que no caigan en ese gancho porque les va a ir muy mal si intentan vía México entrar a Estados Unidos. Dentro del punto de vista de declaratoria de terroristas, a las organizaciones del crimen Antes de organizado. entrar en el narcotráfico, queremos continuar. Lo que pasa es que lo liga. Sí, pero el despliegue de tropas en la frontera es un tema que estaban comentando hoy bastante en CNN. Giovanni, en ese sentido, las tropas, los militares, el despliegue en la frontera. Bueno, algo importante que tenemos que mencionar en este caso es que el discurso y las medidas que se anunciaron obedecen sin lugar a dudas a aquello de genio y figura hasta la sepultura. Donald Trump básicamente ha sido el que siempre hemos esperado, el que siempre ha sido, y en eso no nos ha sorprendido en nada en particular. Con relación a cerrar las fronteras, a enviar las tropas a esa parte de los Estados Unidos tan importante con México, bueno, no es algo que sea nuevo, él lo ha hecho ya en el pasado y Biden también lo ha hecho, así que no encontraría ningún obstáculo en el camino, especialmente cuando tiene las dos cámaras, tanto la alta como la baja, que es republicana en este momento, y bueno, pues ya él tiene experiencia haciendo eso. Obviamente lo hizo cuando hizo el despliegue de 800 tropas para fines también de la construcción del muro, que tiene aproximadamente 700 kilómetros, unas 450 millas ya construidas, y evidentemente faltaría una parte mucho más importante porque solo representa el tercio de todo ese trayecto, aunque hay muchas zonas que están en Texas y estas pertenecen ya a algunas áreas muy remotas que raramente los inmigrantes cruzan por ella. Hacerlo suena fácil, y en el caso de él yo pienso que lo va a hacer sin ningún problema. Ya otros temas más neurálgicos, más integrales y podría decir incluso mucho más fundamentales que atañen a derechos fundamentales, derechos adquiridos y la carta, ¿no? la constitución vigente de los Estados Unidos, que establece la nacionalidad por nacimiento, digamos. Bueno, pues ya eso va a depender de cómo él pueda manejar, maniobrar eso y ganar y mover su agenda en el Congreso de los Estados Unidos, aunque en principio, como he dicho, tiene el Congreso a su favor, pero la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años y también de forma periódica lo hace la Cámara de Senadores, aunque los senadores tienen un periodo de duración de 6 años, pero se renueva en diferentes tiempos que coinciden con las elecciones de medio término.
Sí, es importante con esto último que menciona Giovanni tomar en cuenta lo siguiente. A pesar de que durante la campaña se habló mucho de eliminar el jus solis, eso requiere una reforma constitucional. Ahora, lo que no requiere reforma constitucional y que pudiera impactar a muchas familias dominicanas es lo siguiente. Sabemos que República Dominicana fue la diáspora más beneficiada del mundo con la regularización de 1987 mediante amnistía. Por eso el año pasado se emitieron 70.000 visas de reunificación familiar en República Dominicana, solamente superado por China, pero proporcionalmente fue la mayor cantidad del mundo. Ahora, ¿qué puede cambiar y que es algo que ha estado siendo explorado legalmente? Es establecer límites a la cantidad de peticiones que puedan hacer familiares ya regularizados. Los dominicanos son 84% regulares en Estados Unidos, dígase ciudadanos o residentes, es decir, de los 1.9 millones de personas nacidas en República Dominicana que están en Estados Unidos, 1.7 millones ya son ciudadanos o residentes. Por affidavits, es la razón que hemos visto que personas principalmente piden a sus nietos, piden hermanos y demás, se ha buscado limitarlo, es decir, si no se puede eliminar, pues poner límites en el sentido de que tienen que tener pues ciertos ingresos y demás. Eso es algo que sí pudiera impactar, ya que la reforma constitucional conlleva una mayoría más allá de la que sí tiene en este momento el presidente Donald Trump, que son 53 senadores. Lo que parecería es que el tema de las deportaciones masivas, que era otra de sus promesas en el tema migratorio, va a empezar tal vez con las personas con antecedentes penales, porque en su discurso él mencionó a los criminales que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Se espera que sea así, Giovanni? Bueno, eso es algo importante lo que mencionas y traes a colación ahora. Lo interesante saber es que obviamente cuando se comete alguna felonía y ya está demostrado que una persona es criminal, la deportación va porque va. Y es algo que también lo han sufrido las personas que tienen estatus de residencia legal en los Estados Unidos, pues evidentemente muchos se hacen ciudadanos porque saben que ya se haría mucho más difícil, mucho más forzosa la deportación de estas personas. Pero lo importante a saber es que las deportaciones de forma masiva siempre se han realizado en todos los gobiernos de los últimos años, incluyendo en el gobierno de Obama. Es decir, que muchas veces una cosa es el discurso y otra cosa muy diferente son los hechos y las obras, cómo actúan los gobiernos. Si nos vamos a la retórica tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano, vamos a encontrar algunos elementos importantes en los que el Partido Republicano, Partido Demócrata generalmente tiene un discurso pro inmigrante. Sin embargo, las deportaciones nunca se detuvieron en los gobiernos demócratas anteriores al de Donald Trump. Y Donald Trump, evidentemente, no ha hecho lo propio, no ha hecho la excepción. También ha tenido deportaciones. Entonces son agencias federales que continúan su trabajo independientemente de lo que se hable en la narrativa, de lo que se diga en las noticias. Esas agencias federales están engrasadas, un engranaje que caminan, marchan sobre ruedas y nada les detiene, porque hay un marco jurídico, hay un marco legal, y probablemente hasta que una orden ejecutiva que tenga fuerza para hacerlo y obviamente que no esté por encima ya de una ley establecida del país o de la Constitución misma y algunos de los derechos fundamentales y consagrados en la Constitución. Entonces esas deportaciones siempre se van a realizar de manera masiva, aunque no salgan mucho en no haya un relieve, ¿no? en las redes o en las noticias, porque es el marco jurídico del país. Y pienso que Trump no va a hacer nada diferente a lo que han hecho los otros gobiernos y él no va a hacer nada diferente a lo que ya él hizo en el 2016. Él va a continuar con el mismo tren de vida, el mismo estilo, como yo dije en el principio, fiel a su personalidad, fiel a su estilo, fiel a la tesitura y a la mística que ya nos tiene acostumbrados. Podríamos seguir hablando del tema de inmigración y las órdenes bastante rato porque es muy interesante todo lo que implica, pero quisiéramos pasar a otro punto que lo mencionaba María Cela ahorita, bueno, tú lo mencionabas ya, del narcotráfico. Denominar a las bandas de narcotráfico como organizaciones terroristas, ¿qué implicaciones tiene para los países que son productores también lo de tránsito como República Dominicana en las relaciones comerciales porque pueden hacer operativos en estos países? Sí. Inclusive, ¿qué implica esto y si esto debe pasar por el Congreso? No, esto puede ser directamente. Sin embargo, hay que ser también un poquito realistas. Esto es algo que se ha utilizado a lo largo de los años. Incluso en Colombia frecuentemente declaran a los cárteles como terroristas. En El Salvador habían declarado a las pandillas como terroristas. En Ecuador, ustedes vieron el año pasado que fueron declaradas como terroristas. Esto lo que sí sirve es precisamente para tratarlos de una manera más contundente como enemigos y quizá establecer sanciones contra los países
que se considere que lo están tolerando en ese Como Venezuela, por sentido. Que si vimos, por ejemplo, a Dado Cabello, yo le digo Dado Cabello porque no voy a decir el nombre de Dios en vano. Qué buena. Esta persona, pues en su programa hace unas horas, le dedicó toda la cobertura pues a implorarle a Donald Trump que él no es narcotraficante, pero el Tren de Aragua pues es francamente subsidiario del régimen que existe en ese país. Desde luego, República Dominicana es un país que ha sido de tránsito y de lavado más que todo, pero hasta ahora aquí no hay operaciones residentes de cárteles, gracias a Dios, muy distinto a lo que está pasando en Ecuador, que vimos como muchos cárteles mexicanos y colombianos se establecieron y lo convirtieron en el país más sangriento de Hispanoamérica. Algo que mucha gente pensaba que era broma antes de esta inauguración, que a pesar de que él lo había dado a conocer en una rueda de prensa y que había insistido, la gente decía, no, al principio está bromeando, él es así. No necesariamente cuando usted oye a un presidente, un candidato ya electo presidente, aunque no se haya inaugurado, decir que quiere comprar Groenlandia, que quiere cambiar el nombre del Golfo de México, que quiere Canal de Panamá. volver a tomar el Canal de Panamá y que quiere anexar Canadá, está bromeando. En este caso, el cambio del nombre del Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos, ¿lo puede hacer unilateralmente el presidente de los Estados Unidos o tiene que ver con los países que circundan? Estados Unidos, México, en fin, Cuba, creo que... Es que el nombre es algo que depende mucho, porque por ejemplo hay lugares que tienen para algunos países una denominación que para otros tienen otra denominación, es lo que vemos frecuentemente. Pero como se conoce el Golfo de México, ahora quiere decirle Golfo de América, no, Golfo de América. Golfo de América, William McKinley, presidente de Estados Unidos, que fue el presidente, precisamente esa sección, él dijo que le pondría el nombre de William McKinley, presidente que fue asesinado en 1901 y que él lo consideró un exitoso gobernante que le dejó suficiente dinero al presidente Teddy Roosevelt. ¿Lo puede hacer sin México, sin la aprobación de México, por ejemplo? Es que no tiene jurisdicción sobre México. Es claro. Pero para ese Golfo, ¿se le puede cambiar el nombre, Giovanni? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante y te puedo decir en ese sentido que es parte del ruido que se crea en toda esta vorágine política porque no va a resolver ningún problema. Es más que todo un mensaje simbólico que se envía. Es un mensaje de llegué aquí, estamos de vuelta, Estados Unidos está de regreso, grande, fuerte, pero tampoco no es que va a resolver el problema de esos países, ni siquiera de Estados Unidos. Entonces yo pienso que es parte también de la narrativa, es parte del mensaje, del ruido que se crea, y es algo que es muy propio de la personalidad de Donald Trump, es muy propio de su estilo de incorrección política. Yo muy pronto pienso que voy a publicar mi tesis doctoral que está basada en la comunicación política basada en la incorrección política, el caso de Donald Trump como caso de estudio en su presidencia del 2017 al 21. Y esto es más que todo lo que él hace. Obviamente, ya en el caso del Canal de Panamá, sí tendría un objetivo bastante claro. Es un objetivo de fines recaudador, por supuesto. Quiere agregar más dominios a Estados Unidos en su política expansionista, pero sobre todo todos los dividendos y el dinero que le está generando a Panamá, la economía que más crece de América Latina, seguida por República Dominicana, es precisamente por esa mega construcción de los Estados Unidos. Y aún así, tampoco puede apropiarse el Canal de Panamá porque es vinculante a unos acuerdos y tratados internacionales que lo protegen y por lo tanto es sin lugar a dudas un absurdo total. Él le puede cambiar el nombre al Golfo de México, no creo que eso vaya a solucionar nada, pero de hacerlo no pienso que lo pueda hacer unilateralmente ni a través de una orden ejecutiva, porque estamos hablando de un territorio de Estados Unidos, las cámaras tienen que reunirse y además no es cuestión solo de Estados Unidos, los países subyacentes, los países que están colindantes, evidentemente tienen algún tipo de dicho, ¿no? en esta negociación y por supuesto que eso se va a ir al arbitraje internacional, se va a ir a los organismos internacionales, alguna corte que se encargue de dilucidar ese tema y de conocerlo y no es algo que pueda hacer un presidente simplemente con un borrón o con un borrón y cuenta nueva o un plumazo, pero bueno, la intención para fines del electorado de él es muy buena y obviamente que se lo agradece su electorado. Pero el tema del Canal de Panamá ya tuvo la respuesta del presidente de Panamá y ahí lo estuvimos viendo y es algo que él no puede decir, que no puede acusar
al gobierno de Panamá de haber entregado ese canal al manejo de la República Popular China sin una prueba y una evidencia de lo mismo. El presidente de Panamá aclara que eso está manejado por los panameños y que eso pertenece a Panamá, que tuvo el tiempo que tuvo la concesión y está el tratado Torrijos Carter. Que de por sí también se pronunció el hijo del general Omar Torrijos, Martín Torrijos, reivindicando pues aquel tratado de su padre. Hay que recordar que incluso el viernes pasado, durante la audiencia de confirmación y ya ahora confirmado secretario de Estado, Marco Rubio, él habló justamente de Panamá y China, llegó a acusar a Panamá de haber instigado a República Dominicana a cambiar de alianza diplomática de Taiwán hacia China. Entonces el tema China y Panamá es algo que no solamente está diciendo Donald Trump, lo están diciendo por ejemplo también Mike Waltz, que es su asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca. Sin embargo, si escuchamos la palabra exacta que él dijo, eso fue un regalo a Panamá y no a China, y lo vamos a recuperar, eso no quiere decir necesariamente que se lo piensan quitar a Panamá, sino que quieren restringir la participación china. Digo, si escuchamos palabra por palabra, a lo mejor en algún momento pueden invitar a un lingüista, él dijo, fue un regalo a Panamá. Para cerrar en 30 segundos la relación, Diana, dale, 30 segundos. Que llama la atención que un presidente que dice en su discurso inaugural que quiere ser un pacificador y evitar guerras en el mundo, al mismo tiempo quiera cogerse por la fuerza un territorio, que es donde está el canal de Panamá. Así es, pero para cerrar. Son precisamente de las inconsistencias cuando analizamos la pieza discursiva, ¿no? Un discurso que de hecho no fue malo, el discurso fue muy bueno. Cuando lo analizamos vemos que en algunos aspectos hay inconsistencia. Por ejemplo, él dice que la milicia de los Estados Unidos, su ejército, en su gobierno se va a dedicar a lo que siempre debió dedicarse, a eliminar todos los enemigos de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que doquiera que este ejército se encuentre haciendo labores no relacionadas con sus funciones originales, se va para esas funciones que ya acabo de mencionar. Pero al mismo tiempo entonces habla que lo va a mandar ya en otra parte del discurso, que va a enviar esas tropas a la frontera. Entonces, eso nos da a entender, ¿los inmigrantes son los enemigos de los Estados Unidos? Bueno, me quedó las ganas de saber sobre la posición de Estados Unidos frente a China. Y ya veremos lo que va a pasar con la guerra de Rusia y Ucrania. Y en estos días tendremos que hablar más de Donald Trump porque siempre ha acostumbrado a dar de qué hablar. Ahora siendo presidente de los Estados Unidos nuevamente, ya tendremos mucha agua de beber. Gracias a ustedes por haber participado en este breve análisis de lo que fue ese discurso y era tal y como se esperaba. Lo que pasa es que yo no esperaba que hablara tanto de lo que estuvo mal en el gobierno anterior y pensaba que iba a ser más dedicado a lo que iba a ser. Gracias a ambos. Hacemos una pausa. Gracias a ustedes. Y cuando regresemos, tenemos un médico muy importante, es un médico neumólogo dominicano que ha logrado desarrollar una técnica muy innovadora en la detección del cáncer de pulmón. Señores, una noticia excelente para la República Dominicana. Trabaja con todo un equipo en el Hospital de Asturias, el Hospital Universitario, pero fue él el que desarrolló, el que creó esta técnica. Cuando regresemos de la pausa, tenemos al doctor Ariza con nosotros. Ya volvemos.